cuán descuidado y tergiversado está la interpretación en estos tiempos de la palabra arrepentimiento, aún en el pueblo de Dios. Es necesario volver a predicarlo a la manera de Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio. Él proclamó: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Hay personas que piensan que no se deben arrepentir de nada, pero somos seres imperfectos, seres que nos equivocamos, y no reconocer nuestros errores es una necedad, es ser obtuso, intransigente. El arrepentimiento en Dios es imprescindible para la salvación. ¿Se fijó que dije imprescindible para la salvación? ¿Puede meditar y reflexionar sobre la palabra imprescindible? Lucas 13:3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento verdadero tiene frutos inequívocos en la persona que lo reconoce de manera genuina. Hechos capítulo 2, versos 37 y 38 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona que se compunge de corazón es porque siente la carga de sus pecados, y el Espíritu Santo, el otro consolador, cumple su función, que es Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verdadero arrepentimiento se puede notar porque cumple tres fases o etapas, según la Biblia, y no se puede obviar si realmente se quiere reconciliar o estar en paz con Dios. Primera fase del arrepentimiento verdadero: confesarlo. Segunda fase: apartarse de la práctica que sabemos que ofende a Dios. Tercera fase: restitución. Esa es la parte más difícil y en desuso para un buen número de personas, aún en el pueblo de Dios. Analicemos cada fase. La primera: confesar nuestros pecados, delitos, transgresiones. Significa que se es consciente y se reconoce la responsabilidad del hecho cometido. Segunda fase: apartarse. Significa que debe alejarse o dejar de practicar aquello que sabemos ofende a Dios, a nuestros semejantes y en algunos casos en perjuicio de uno mismo. Para estas dos fases se puede aplicar un verso bíblico que lo resume todo. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Está tan mal entendido el arrepentimiento que le coloco un ejemplo. Un hombre le pega a su mujer. Luego que la ira se ha ido, está apaciguado y puede ver la dimensión de su error, va y le pide perdón a la mujer. La mujer le perdona, pero al otro día le vuelve a pegar y lo hace reiteradamente. Entonces, cada vez que le pega a la mujer, le pide perdón. Y si la mujer le dice: pero
deja de pegarme. Él responde, tienes que aprender a perdonar porque yo te he pedido perdón cada vez que te he ofendido. Y el hombre culpa a la mujer de resentida, de no saber perdonar, porque según él se justifica debido a que pide perdón una vez que la ha golpeado. No, la mujer no es ninguna resentida. Lo que ocurre es que el hombre no ha entendido que el arrepentimiento ciertamente lleva confesión, y él lo hace, pero a su vez lleva apartarse, y él no lo hace, porque sigue golpeando a su esposa. Tercera fase, restitución. Eso significa reponer o aceptar las consecuencias de nuestros actos. El ladrón que no se ha arrepentido se queda con el dinero que robó. Puede tener convicción de pecado, pero no se arrepiente. Si se arrepiente, devolverá el dinero. Si ha engañado a alguno y no restaura lo que ha tomado injustamente, o si ha injuriado a alguno y no procura reparar el daño que ha hecho, por lo que a él respecta, no se ha arrepentido de veras. Levíticos 6:1-4 dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Un ejemplo de arrepentimiento verdadero es el ladrón que fue salvo cuando fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ese ladrón reconoció que era merecedor del castigo impuesto por sus pecados cometidos. Él dijo: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. El ladrón en la cruz aceptó con hidalguía, gallardía, valentía su transgresión, y aceptaba que era merecedor del castigo. Según él, le era digno morir en la cruz por retribución de sus acciones. El arrepentimiento verdadero no es para escapar de las consecuencias que merecen nuestros actos, sino para aceptar las consecuencias que conllevaron nuestras acciones cometidas. Voy a dar una ilustración como ejemplo. Una vez escuché, llegó a mis oídos, que un pastor tenía la malsana costumbre de decirles a las hermanitas jóvenes y solteras de su congregación que fueran a ayunar a un lugar apartado que él tenía reservado para tal situación. Después de 3 días, cuando las hermanitas estaban muy débiles, él se aprovechaba y las violaba. Ese pastor, cuando fue descubierto, pidió perdón a las personas involucradas, y en especial a las víctimas de su aberración.
Si alguien decía que iba a ir ante las autoridades, el pastor y la directiva de la iglesia desenterraban aquel texto bíblico que dice que se debe perdonar 70 veces 7 si el hermano volviere arrepentido. Si él había perdido perdón y había sido perdonado, debería ser olvidada la falta. La directiva le secundaba. El pastor pretendía que con pedir perdón y decirle que lo perdonaban significaba que no debían ir ante las autoridades para reportar su crimen. El pastor alistaba su artillería para hacer sentir mal a los hermanos lastimados con el argumento que quien perdona, olvida. Así, con ese pretexto, reincidió en sus faltas para aprovecharse de otras jovencitas. Eso es usar el término de perdonar para manipular y salir airoso de las ofensas cometidas y hacer ver como malos a los que no se queden callados o quieran ir ante las autoridades. Aquí encuentro varias fallas en la interpretación del perdón y el arrepentimiento verdadero. El que tiene arrepentimiento verdadero acepta las consecuencias de sus actos. Y este pastor no lo aceptaba, sino que manipulaba el perdón a su conveniencia. Por ello, reincidió en sus crímenes. He tenido la triste experiencia de hermanos que han sufrido la trágica pérdida de un ser amado por parte de alguien, y estos han ido hasta la cárcel a visitar y hacerle sentir el perdón a los victimarios. Eso es perdonar. Aun si se viere caer al enemigo, se ayuda a levantarlo, o si lo ve con hambre, se le debe dar de comer. Eso es olvidar la falta, pero entender que perdonar es que la persona que cometió un crimen no debe comparecer y aceptar las consecuencias de sus actos. Hay que decirle de la manera cáustica en como lo dijo Juan el Bautista. Lucas 3, 8 y 9. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Quiero y debo hacer la aclaratoria que la historia del pastor no es cierta. Estoy actuando como Natán el profeta cuando amonestó al rey David por haber cometido adulterio y asesinato de la sangre justa de Urías Eteo. David se enardeció cuando escuchó la historia de un hombre rico que le quitó la única ovejita a un hombre pobre. Espero haber causado el efecto de enardecimiento en usted para que esta ilustración sirva para la enseñanza que quiero dejar en claro. Lo importante es que el arrepentimiento consta de 3 fases: confesar, apartarse y restituir, es decir, aceptar las consecuencias de nuestros actos. Es por ello que le preveo a toda persona
que el reino de los cielos se le hace muy difícil de entrar a los que cometen pecados muy graves, porque reconocer sus transgresiones es reconocer y aceptar las consecuencias de ello. Hay que ser muy valientes para enfrentar lo que se puede venir a una persona que quiera alcanzar la salvación. Escuche lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usemos otro ejemplo. Un policía o varios policías asesinan a una persona estando rendida, o adquieren la costumbre de asesinar personas rendidas, a veces esposadas, y luego levantan un expediente sumario y también declaran ante los medios de comunicación que la persona fue dada de baja, fue asesinada porque se enfrentó a la comisión policial. Eso lo dicen mintiendo. Y como Dios lo ve todo y el hombre será juzgado por sus hechos, este policía o estos policías que acostumbran a asesinar personas darán cuenta a Dios en el día del juicio final y será imposible no comparecer ante Él. Además, no solo hay que esperar hasta el día del juicio final, sino que al morir esa o esas personas están irremisiblemente destinadas a ir a un lugar de condenación. Como cristiano, no se lo deseo a ningún ser humano. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesús, para que el hombre no se pierda y tenga vida eterna. No hay tortura, dolor, ni ninguna aflicción en esta tierra que se pueda comparar con el sufrimiento de ir al lugar de condenación. Si el hombre supiera lo terrible que es, dejaría de jugar con su alma, tentando a Dios, haciendo lo que Dios abomina. Ahora, un policía o varios policías que están cometiendo tan terrible injusticia de ser jueces y verdugos, pasando por alto aún lo que juraron defender, la ley, esos policías no están defendiendo la ley, porque si en una nación no existe la pena de muerte y ellos de manera extraoficial lo hacen, definitivamente no están defendiendo la ley. Ellos estarían estableciendo su propia ley. Y eso es más peligroso que enfrentarse a lampa organizada. Aun si existiera la pena de muerte, esas personas tienen que ser procesadas por la vía regular. Alguien así que asesina personas estando rendidas es alguien muy natural, no tiene nada de espiritual, no puede ver más allá de sus narices, no puede ver que dará cuenta a Dios de sus actos, sea una vez que muera o que venga Cristo por segunda vez. Y le aseguro que si supiera lo terrible que es el infierno, se humillaría con determinada seguridad. Quizás este policía o los policías están previendo su futuro acá en la tierra. Piensan asegurar su vejez, llegar a ella y estar lo suficientemente cómodo para vivir bien cuando dejen de trabajar. Pero
no han hecho planes para asegurar la eternidad. Esta vida es transitoria. La verdadera está cuando salgamos de acá. Pero en la eternidad, la persona estará en el lugar que decidió tomar, sea en la presencia de Dios o sea separado de Él. Pasarán 100 años y esa persona continuará ahí. Pasarán 1000 años y esa persona continuará en el mismo lugar. Pasarán millones de años y esa persona está condenada por toda la eternidad. Como se es una persona natural, no puede ver o entender lo espiritual. Ahora, un policía o varios policías sienten el peso, la carga de sus pecados por haber asesinado personas rendidas. Saben que los mataron no precisamente en un enfrentamiento, sino que los mataron estando rendidos y luego mintiendo dicen que fue enfrentamiento. Esa carga del pecado les redarguye y saben que si mueren o viene Cristo estarán separados de Dios. Ese policía o esos policías tienen que cumplir las 3 fases del arrepentimiento verdadero para ser salvos. Primero, deben confesar sus pecados ante Dios. Segundo, apartarse, no volver a practicar tan terrible injusticia. Tercero, restituir o aceptar las consecuencias de sus actos. Eso es lo que le cierra la puerta del cielo a las personas que practican pecado de grande magnitud. Este mensaje va dirigido a toda persona para que entienda que el arrepentimiento verdadero requiere mucha valentía y le vuelvo a colocar lo que dijo el Señor Jesús, lo difícil que se le hace, pero no imposible. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para ello hay que ser valiente, violento para afrontar las consecuencias como aquel ladrón en la cruz. Si algún policía que mató a gente rendida, ahora convertido al Señor, es llevado ante un tribunal, sabe muy bien que no puede mentir y que es su deber restituir o aceptar las consecuencias de sus actos. Y cuando le pregunten si asesinó a alguien rendido, tendrá, si está arrepentido de corazón, que reconocer que sí lo hizo, aceptando las consecuencias de sus pecados. Es por ello que el reino de los cielos es una puerta y un camino angosto, y son muy pocos los que lo hallan. Pero si tiene temor del hombre, negará y se retractará del camino que había resuelto seguir, el camino de la justicia de Dios. Podrá morir de vejez y en cama, y acompañado de un pastor o algún religioso, y allí podrá hacer una oración antes de partir. Pero el problema ¿es sincero ese arrepentimiento? ¿O lo hace porque llegó la hora de comparecer ante Dios, pero lo había rechazado desde hacía tiempo y no atendió el llamado cuando fue convencido de pecado, juicio y justicia?
Juan el Bautista fue muy sincero en recriminarles a las personas que cumplían una formalidad en el arrepentimiento, pero no entendían lo que es el arrepentimiento verdadero. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Una persona que cumple una formalidad en el arrepentimiento, pero no entiende o rechaza lo que realmente significa el arrepentimiento, es una generación de víboras que tienen en sus almas el veneno de la desobediencia. Creen que por venir al Señor y confesar sus pecados, porque saben muy bien que Dios es misericordioso, pero tienen en sus corazones que al salir van a continuar pecando de manera deliberada. Ya no es por debilidad o por ignorancia. Manteniéndose en desobediencia, han malinterpretado la palabra misericordia como alcahuete. Y eso definitivamente no es algo en Dios. Una cosa es pecar por debilidad e ignorancia, pero una cosa muy grave es pecar de manera deliberada. No amemos las cosas de este mundo, ya que son temporales, como dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que hace la gente natural. Ve solo las cosas temporales, y es por ello que cometen tanta injusticia, sea en el comercio, en la política, en lo religioso, en el sistema judicial, en fin. Toda persona debe saber que arrepentirse verdaderamente requiere 3 fases: confesar, apartarse de lo que ofende a Dios y restituir o aceptar las consecuencias de los mismos. El título del mensaje: Arrepentimiento verdadero. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.